Así que vamos a partir y, bueno, la invitación a hablar de la importancia sobre todo de la inclusión laboral y en ese sentido partir con el mismo número que usted nos ha manifestado. Las personas en situaciones de discapacidad en Chile son más de 2.836.000 personas y es muy relevante que digamos que nosotros estamos hablando, la siguiente por favor, de que estamos en 2 de cada 10 personas adultas en Chile tiene discapacidad. Y esa es la prevalencia que tiene la población adulta en Chile. Y si nosotros avanzamos efectivamente, nos vamos a encontrar con que las tasas de empleo de las personas con discapacidad es diferente dependiendo si estamos hablando de hombres o mujeres. Entonces aquí, una vez más, nos detenemos porque nos encontramos que uno de los datos más relevantes que tiene que ver con que nosotros debiéramos ponerle el esfuerzo que hacemos en poder incluir laboralmente a las personas con discapacidad, esa perspectiva de género que nos está faltando. Hombres y mujeres con discapacidad tienen diferentes porcentajes, 53% hombres, 20% mujeres, y que también sigue la triste línea de lo que es la diferencia y la brecha de discapacidad de hombres y mujeres que no cuentan con vivir en situación de discapacidad. Y nosotros creemos efectivamente de que la experiencia internacional es lo suficientemente clara para decirnos que las personas con discapacidad en edad laboral experimentan desventajas demasiado significativas en el mercado del trabajo. Estamos pensando de que tienen menos acceso a la educación, que enfrentan diversas barreras ambientales que dificultan desde el acceso físico al lugar de trabajo, a menores capacitaciones laborales y también mayores costos monetarios para poder insertarse laboralmente. Y es por eso que muchos países, en particular en el estudio que se ha hecho a través de la OCDE, en 27 países de la OCDE, bueno, los esfuerzos que se han hecho tienen que ver con contar con legislaciones antidiscriminación, con leyes de igualdad, que contemplen prohibiciones de discriminación en el empleo o la necesidad de adoptar medidas propiamente tal efectivas de acción positiva para ir equiparando esta desventaja que opera sobre las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros frente a este diagnóstico que acabo de comentar? Hemos planteado la siguiente, que efectivamente vamos a tener, por ejemplo, dados estos debates que estamos haciendo, la ley de inclusión laboral, la ley de protección del empleo y el subsidio a la contratación de personas con discapacidad. Es parte de lo que nosotros hemos estado haciendo de esfuerzo en lo que yo les planteaba anteriormente de las estadísticas, que son mucho más que números, son personas, son familias, son sueños y también mucha frustración. En el caso de la ley de inclusión laboral, la ley 21.015 establece que las empresas de 100 o más trabajadores deben contar con al menos un 1% de trabajadores con discapacidad. Y si bien esto está en debate hoy día al respecto de si ese porcentaje es un porcentaje bajo para los esfuerzos que debiera hacer un país como el nuestro en inclusión, lo cierto es que incluso con ese porcentaje hemos tenido algunas complicaciones y nos han faltado entre incentivos y compromisos para ir cumpliendo de que las oportunidades vayan aumentando de forma relevante. Hoy tenemos 19.000, un poquito más, de personas con discapacidad en el mundo laboral, y con casi 4.000 empresas que han contratado a personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que el camino todavía es un camino que está partiendo, que nos falta mucho por recorrer y que debemos generar mayores esfuerzos, que es como lo que vamos a conversar un poquito más adelante. Nosotros ahí vemos, al respecto de la duración del contrato, vemos efectivamente cuáles son la distribución por sexo y también por edad, al respecto de la ley de inclusión laboral propiamente tal. Y ahí lo vemos que el 31 de septiembre, esas son las estadísticas que estamos mostrando, tenemos un 64% de hombres, un casi 36% de mujeres, tenemos un porcentaje bien elevado, el 71% de contrato indefinido, un 21% de contrato a plazo fijo y un 7% por obra o faena. Y efectivamente la mayoría de las personas contratadas corresponde al rango entre 26 y 40 años de edad. Es decir, nos vamos a encontrar con ciertas barreras y discriminaciones para mujeres y para personas mayores que están lamentablemente homologando lo que todavía son brechas que estamos teniendo en el acceso al trabajo de forma general. Vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a encontrar con que a septiembre también de este año, 4.073 trabajadores con discapacidad
que se enfrentaron a la pandemia en condiciones mucho más adversas probablemente, se acogieron a la solicitud de suspensión de contrato de 186 solicitudes aprobadas de grandes, micro, pequeñas y medianas empresas, también para reducción de la jornada laboral, es decir, un porcentaje importante de trabajadores fueron hacia la suspensión del contrato con la Ley de Protección del Empleo, un porcentaje más pequeño hacia la disminución de la jornada laboral. Sin duda alguna, la Ley de Protección del Empleo fue una de las herramientas más poderosas que tuvimos y que seguimos teniendo hasta enero y marzo, dependiendo de si estamos hablando de suspensión o de disminución de la jornada laboral para poder enfrentar lo que es la pandemia. Y las personas con discapacidad también tuvieron acceso a esta forma de protección y hoy ustedes ven cuál es el tipo de beneficio a lo que la gran mayoría se acogió con un porcentaje elevado del pacto de suspensión, otro porcentaje de reducción de la jornada y la suspensión por acto de la autoridad, que finalmente es el cierre por las condiciones adversas sanitarias. Y homologando a cómo se incluyen las personas con discapacidad en el trabajo, también obviamente quienes se acogieron a las diferentes modalidades con un porcentaje mucho más elevado de hombres que de mujeres. Si seguimos hablando de lo que hemos vivido en pandemia, y aquí me detengo antes de entrar al subsidio del empleo, nos encontramos en nuestra encuesta social COVID, y esto es muy relevante, que todos los hogares de todos los quintiles sufrieron un impacto muy relevante en la baja de sus ingresos. Y la inmensa mayoría de los hogares que refería que le alcanzaba para vivir antes de la pandemia pasó a un porcentaje muy relevante, es decir, que no le alcanza para vivir, en un impacto muy grande a lo que es el ingreso de las familias, con impacto en la calidad de vida también. Estamos hablando de familias que suspendieron obviamente sus atenciones médicas, muchas de ellas por miedo más que por ingreso, pero también con mucha preocupación respecto a lo que va a pasar en la lista de espera, que va a ser la pandemia sanitaria que va a venir, y sobre todo para las personas con discapacidad, sin duda alguna, que tienen brechas de acceso a la atención médica. Se pensaron en cambiar a los hijos de colegio, ya fuera un colegio más barato o un colegio, o definitivamente sacar a los niños del colegio. Se pensó obviamente en y se analizó que no se tenían los ingresos necesarios para tener seguridad alimentaria. Un 20% de los hogares habló de los riesgos de la inseguridad alimentaria, y el cuarto punto tiene que ver con la salud mental, con un impacto muy fuerte, sobre todo sobre personas mayores. Y en eso tenemos obviamente los hogares de menores quintiles y los hogares con mujeres jefas de hogar, con niños, niñas y adolescentes, con personas mayores o con personas con discapacidad, por lejos las más golpeadas con mayor impacto. Es decir, esta pandemia nos visibiliza los invisibles, muchas personas con discapacidad durante toda su vida, y no es algo de lo que nos tengamos que enorgullecer, al contrario, son los esfuerzos que nos tienen que hacer levantarnos todos los días para trabajar con más empuje. Han hecho muy visible a las personas en situación de calle, a las personas con discapacidad, a las personas mayores con grados de dependencia, y esta pandemia ha impactado fuertemente con la precariedad laboral, con la falta de acceso a ingresos permanentes, la informalidad y tantas otras cosas que no nos gustaría ver, y por tanto la recuperación, que es una oportunidad después de la pandemia y de la crisis post-18, nosotros debiéramos hacerla con un foco mucho más social, que nos permita enmendar los errores del pasado, aunque sea de forma gradual. Y en ese sentido, efectivamente el subsidio de empleo es una de las primeras políticas que desde su inicio, porque el IFE también tuvo una mirada para las personas con discapacidad, pero yo diría un poco tardía, y tenemos que reconocerlo, no fue desde los primeros pagos, sino que desde los últimos. El subsidio del empleo en materia de recuperación del plan Paso a Paso Chile se recupera, sí, sin duda alguna tiene una mirada desde el inicio y tiene dos líneas de apoyo. La línea Regresa, que incentiva la reincorporación de los trabajos suspendidos, que se acuerdan que era la gran mayoría de las personas que se habían acogido a la ley de protección, y la línea Contrata, que incentiva nuevas contrataciones para que las personas con discapacidad que no habían ingresado a trabajar, ahora sí puedan ingresar a trabajar, y sea ojalá mejor que lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Y qué se hace finalmente? Por ejemplo, en la línea Contrata tenemos un beneficio que es mayor a cuando estamos hablando de una contratación de una persona con discapacidad, también de mujeres, también de jóvenes, porque estamos haciendo un esfuerzo, insisto, de que la recuperación sea social y no solamente económica. 60% del sueldo bruto, con un tope de 270.000 mensual, que insisto es más que para las otras personas, y se entrega por hasta 6 meses. Esto es un esfuerzo con una
línea clara de visibilización y de llamado finalmente a que las empresas ocupen esta herramienta para que nosotros podamos tener mayor inclusión en el país que estamos reconstruyendo en la pandemia. Y en ese sentido, bueno, ahí tenemos los números que están hasta hace muy poquito, cuáles son las solicitudes que están presentadas, y tenemos en total 467, de las cuales aprobadas tenemos 207 y en espera algunas más. Estos son números muy bajitos para la cantidad de subsidios al empleo que nosotros estamos ofreciendo, y aquí tenemos que finalmente insistir, y ahí aprovecho a Expo Inclusión, aprovecho a esta plataforma que estamos teniendo, a que debemos hacer un esfuerzo mayor de solicitar efectivamente la posibilidad de utilizar el subsidio al empleo con mirada prioritaria de las personas con discapacidad, porque todavía está siendo muy bajo. Las experiencias de varias empresas que se han atrevido a marcar la línea, se han atrevido a marcar la diferencia, han sido muy buenas y han sido ejemplo para otras que todavía no se atreven. Nosotros creemos de que es relevante pasar más allá del 1% de la obligación de la ley, que es relevante decir, bueno, queremos construir una empresa mucho mejor a la que teníamos antes de la pandemia. Y para eso las personas con discapacidad, sin duda alguna, contribuyen a ser una mejor empresa con sus capacidades laborales y con sus capacidades humanas. Y segundo, esas empresas finalmente contribuyen a que otras se incentiven a dar los pasos hacia adelante necesarios. Y ¿cuáles son los desafíos que nosotros estamos teniendo? Insisto, la recuperación no puede ser solamente económica, tiene que ser profundamente social. El llamado que hacemos a la empresa es a mirar cómo se reconstruye post pandemia un Chile mejor. Estamos además, imposible negarlo, en un proceso constituyente en ciernes, con una elección de constituyentes en abril y una convención que se va a conformar a la brevedad, donde estamos dando un debate hoy día si los candidatos tienen que haber una cuota que obligue a los partidos políticos a llevar personas con discapacidad para que puedan alzar su voz, si la gente así lo determina en la elección, representando esos desafíos que muchas veces, insisto, están invisibilizados. Porque la integración de las personas con discapacidad, a nuestro juicio como gobierno, debe partir desde la creación de la nueva Constitución. Y por lo tanto ahí también un desafío muy interesante. Hay demasiadas cosas que nos quedan por hacer. Por ejemplo, en el Palacio de la Moneda nosotros integramos la lengua de señas desde que a mí me tocó asumir como ministra en aquel entonces de la vocería de gobierno, y desde entonces todas las personas que puedan hacer un punto de prensa aquí en la Moneda tienen lengua de señas, pero falta demasiado de integración de temas como ese, que ustedes los felicito con la presencia que hoy día están teniendo, que veo a Cristóbal ahí en la lengua de señas. Eso debiera ser algo muy presente en todos los servicios públicos, en todas las formas de comunicar. Es una forma de demostrar que nosotros creemos realmente en la integración, no solamente laboral, sino que también cultural y social. Para nosotros, nuestro ministerio es el responsable de visibilizar los invisibles. Sabemos, y nos lo han planteado, y aquí yo quiero partir agradeciendo a las organizaciones de la sociedad civil, múltiples organizaciones de la sociedad civil, que no solamente en la pandemia, donde han jugado un rol muy relevante para proteger y cuidar a las personas con discapacidad, sobre todo las más vulnerables, sino que siempre, y nos han ayudado a nosotros como Ministerio de Desarrollo Social a cumplir con nuestra propia labor en la protección de los más vulnerables. Ellos han ido instalando finalmente la necesidad de poner el análisis de las personas con discapacidad en todos y cada uno de los ítems. Tanto así de que tuvimos un plebiscito mucho más inclusivo de lo que son los habituales, hubo capacitación a los vocales por la solicitud de varias ONG que trabajaron con el CERVEL. Nosotros hicimos un trabajo desde el gobierno para lo mismo. Y finalmente estamos generando estándares que no van a poder cambiar y que van a obligar a que todo tenga perspectiva de lo que son las personas con discapacidad. Ahí, solo para tocar un tema, nuestro próximo Comité Interministerial de Discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los otros va a hablar de las dificultades de acceso de las personas con discapacidad y cómo finalmente la accesibilidad en este país todavía sigue siendo muy deficiente, incluso donde debiera, a pesar de la ley, estar cumplido. Y ahí hay mucho que realizar todavía para llegar a una sociedad de igualdad de derechos y oportunidades que probablemente, creo yo, sin duda alguna, va a estar presente en el debate constituyente próximo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se genera esa igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué derechos sociales garantizados deberían existir
son parte obviamente del debate que se viene y que está muy presente en el corazón del gobierno en estos momentos, incluido temas tecnológicos, incluido temas, insisto, de accesibilidad física, de accesibilidad de lengua y otras más. Para nosotros, efectivamente, y con esto estoy terminando, creemos que los espacios como Expo Inclusión son los espacios que debiéramos potenciar. Si algo aprendimos en la pandemia a través de la Mesa de Protección Social y las mesas de los grupos vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto con el Ministerio de Salud, la sociedad civil, los gobiernos locales, los empresarios, la academia, es que en la medida que la red de protección no es solamente de un gobierno de turno, sino que tiene una mirada de Estado, nos va mucho mejor. Y si hay algo donde todavía nos queda mucho por hacer y probablemente hemos dejado un poco atrás, hemos avanzado más lento, tiene que ver con las personas con discapacidad, las organizaciones dedicadas y los esfuerzos que nosotros debiéramos hacer, y por eso estamos tratando de visibilizar, porque las personas con discapacidad física, discapacidad cognitiva, auditiva, visual y otras tienen derechos y deben tener las oportunidades que todos y cada uno de nosotros queremos para nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes en estos pocos minutos la mirada que estamos teniendo, los esfuerzos que estamos realizando y también reconocer lo mucho que nos queda por avanzar. Así es, muchas gracias a usted, ministra, por este contacto con palabras tan relevantes, que es parte del debate también de la próxima constituyente, como usted hacía alusión, y además en un país, como usted indicaba, que 2 de cada 10 adultos son personas con discapacidad, por lo tanto se debe incluir dentro de toda la gama, no solamente pública, sino, empresarial, sino también en los próximos debates y desafíos que tenemos próximamente. Muchas gracias, ministra, por este contacto y por su exposición. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya acabamos de despedir el contacto con Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social y Familia, que nos entregaba este plan, incluso paso a paso, que está dando a conocer el gobierno también en materia de inclusión. Pero este congreso continúa, tenemos expositores tremendamente relevantes y ahora les quiero presentar en esta cumbre latinoamericana de ecosistema de la inclusión a Francisco Subercasó, director del Servicio Nacional de Discapacidad, más conocido como CENADIS, ¿verdad? Él nos va a hablar acerca de la importancia de la sociedad civil como aporte a un país más inclusivo, pues sabemos que la inclusión la hacemos todos. Muy buenos días, Francisco. Y la tarea